nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Volvemos en estas entrevistas en el confinamiento con el gran placer de poder entrevistar hoy a Najat El Hashmi, que espero que ella luego vaya a decir mucho mejor su apellido que yo. Si no la conocéis, ya estáis tardando. Es la escritora de libros estupendos, algunos de ficción y uno de ensayo que hoy nos ocupa es este de aquí. Siempre han hablado por nosotras. Lo hemos devorado, es un libro que se lee súper fácil, muy interesante y creo que muy necesario para todas las feministas españolas y no españolas. Najat es filóloga árabe, colabora con el periódico de Cataluña, si no me equivoco, escribe en prensa asiduamente y ella nació en Marruecos, en la zona del Rif, pero llevas en España desde que tienes 8 años, en Cataluña. Sí. Bueno, un placer saludaros también, por fin, no en vivo y en directo, pero bueno, más, de una forma más directa que a través de mensajes. Totalmente. Sí, ¿no? Muchas gracias por decir que sí a la entrevista y esperamos que luego nos podamos conocer, cuando acabe el confinamiento pues nos podamos conocer en persona. Sí, por favor. Empecemos por el principio de tu libro, que es una declaración absoluta de intenciones cuando dices que el feminismo es libertad, pero explicas muy bien a qué tipo de libertad te refieres, ¿no? Porque ya vemos que la libertad a veces tiene definiciones muy extrañas. Bueno, el libro surge un poco de la situación actual. Realmente digo que se empiezan a defender toda una serie de ideas de libertad, de supuesta libertad y de igualdad, que no solamente van en contra del feminismo en general, sino que incluso van en contra de algunas pensadoras que hemos tenido procedentes de los propios países árabes, de la lucha de muchas mujeres feministas en los países árabes que defendían un feminismo laico y que han luchado muchísimo por separar precisamente la religión de la política, para garantizar así esa libertad real tanto para hombres como para mujeres, pero especialmente para mujeres, ¿no? Tuvimos como un momento en el que parecía muy claro que había que luchar contra todo eso, igual que habían luchado las mujeres del llamado mundo occidental, pero luego yo creo que empezó una contraofensiva una reacción contra esa liberación de la mujer precisamente. Hoy por hoy necesito reiterar la reivindicación de siempre, y no porque ésta haya cambiado, sino porque lo han hecho las estrategias de quienes, pretendiendo silenciarnos, han dotado al machismo de nuevas formas, nuevas teorías, retóricas y discursos cautivadores. Sin embargo, y a pesar de su falsa apariencia, todas van a parar al mismo lugar de siempre, la perpetuación del antiguo orden, que antes se consideraba natural, según el cual no solo aceptamos la sumisión, sino que la defendemos como rasgo identitario, cultural y religioso. Viendo lo que pasó en cada momento, es muy curioso ver cómo siempre pasa lo mismo, ¿no? Que se pone como excusa o como freno a esa liberación de la mujer la cuestión de la identidad, para empezar, ¿no? O sea, nuestra identidad como musulmanes es distinta de la identidad occidental y por lo tanto no podemos aspirar a que el lugar que ocupan las mujeres en nuestras sociedades sea el mismo que ocupan las mujeres occidentales en sus sociedades. También estereotipando en muchos casos, ¿no? La imagen de la mujer occidental, como que, bueno, si seguís alguna de estas influencers, youtubers, no sé qué, que habla de estos temas, esa construcción estereotipada de la mujer occidental es tremendamente, de risa o para llorar, no sé, depende del momento, pero como que esa libertad sexual, por ejemplo, ha llevado al menosprecio de las mujeres y a considerar a todas las mujeres objeto de solo como objetos, ¿no? Y que en cambio el Islam, como las protege, pues consigue que sean más respetadas, ¿no? O sea, el respeto no depende del otro que te respeta o te deja de respetar, sino depende de cómo tú vayas vestida.
El honor lo impregnaba todo aunque no se admitiera explícitamente. Las mujeres éramos sus depositarias, y aún más importante, nuestro comportamiento era la prueba del valor de nuestra familia. El honor de los hombres residía en nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestro comportamiento. Sí, la culpa otra vez en nosotras. Que Más parte viejo, un montón, de hecho. más viejo que nada eso. O sea, si analizáis los discursos, por ejemplo, de la extrema derecha aquí en relación a muchos de estos temas y los de los islamistas fundamentalistas que en muchos países son muy parecidos a nuestra extrema derecha, veréis que utilizan exactamente los mismos argumentos. Pues enseguida se puede mostrar que son la misma cosa, ¿no? Son esa internacional de la misoginia que en realidad están muy de acuerdo. Y de hecho incluso hemos descubierto que la extrema derecha aquí tiene financiación de grupos de extrema derecha iraní que tienen los mismos postulados, o sea, es que ya más conexiones no puede haber, pero reconocido por ellos mismos. Tú hablas en el libro, creo que es importante que tengamos en cuenta el precio y lo difícil que es para las mujeres que venís de familias musulmanas, de contextos musulmanes, etcétera, lo difícil que es alzar la voz. Todavía hoy, cuando escribo para opinar sobre temas relacionados con mi origen, con mi condición de hija de una familia musulmana marroquí, me tiemblan las manos, tecleo con miedo de ser castigada una vez más por romper el silencio que me han impuesto desde pequeña. Lo difícil que es contar, ponerte en contra de todo lo que te han enseñado, de todos los valores que has aprendido en tu familia, cuestionarlos, ¿no? El precio que tiene. A mí me llama la atención que en el capítulo digas que todavía a día de hoy parece como una traición, ¿no? Es tan fuerte ese arraigo, coño, pues como lo que nos pasa a todas las feministas, ¿no? Que cuestionar los valores que te han enseñado desde pequeñas, pues es algo difícil y sin embargo muy necesario y muy valiente. Y eso es el feminismo, ¿no? Sí, es muy difícil porque yo creo que por eso hay tanta resistencia a veces por parte de muchas mujeres a tomar esa conciencia feminista, porque prevén o pueden intuir lo doloroso que va a ser el camino, porque es un camino doloroso. Entonces, muchas veces pues haces como que no quieres ver para no admitir realmente cosas como que las personas con las que has vivido toda la vida, personas a las que quieres muchísimo, que forman parte de ti, que son tus seres más queridos, realmente tienen una visión del mundo con la que tú no encajas y que va en contra de ti como persona, ¿no? Y en el caso de las que además estamos en ese proceso migratorio que nos hemos trasladado, claro, eso no es solamente el enfrentamiento con tu familia, que es un enfrentamiento muy duro, sino que supone el enfrentamiento con algo muchísimo más grande, que es tu origen, tu religión, que también tiene un peso emocional muy importante, y tu cultura de procedencia, o sea, es como, de algún modo, enfrentarte con todo ese mundo, ¿no? Y un mundo que también forma parte de ti. Lo que es tremendamente difícil de comprender cuando lo estás viviendo toda esta realidad, es que, y yo creo que también lo fue para nuestras madres, pero ellas, la educación que recibieron, de alguna forma las hizo que normalizaran todo eso, pero lo demencial aquí es que cuando eres pequeña tienes más libertad que cuando te haces adulta. En mi caso no fue así, pero en muchos casos, muchas chicas, el hecho de tener la menstruación pasa a ser automáticamente a ser obligatorio el taparte, ¿no? Entonces, ya de por sí es traumática la regla como para que encima comporte que te tengas que tapar, ¿no? Pero que, o sea, es el mundo al revés. Realmente es como infantilizarnos, ¿no? A las mujeres, o sea, convertirnos en seres menores de edad en un momento en el que estamos en pleno desarrollo de todo, que estás queriendo salir a todo, ¿no? Mira, hay una cosa que dices en el libro que va un poco a la razón de lo que estabas diciendo ahora. Dices, no es de extrañar que cuando sufrimos una humillación que no podemos evitar, nos apropiemos de ella y la reivindiquemos como lo que no es. Tienes unas frases, unos párrafos que me encantan, tengo todo el libro ahí subrayado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque es muy humillante realmente tener que asumir
algo que tú no quieres, o sea, una imposición cualquiera, ¿no? O sea, es muy humillante tener y que luego públicamente tengas que, o sea, que explicar esa humillación. Lo que no vas a decir, porque es muy duro, es que, pues sí, yo voy así vestida porque me obligan a ir vestida así, ¿no? Eso, yo he visto una chica que lo hizo, además fue muy... fue increíble porque lo hizo en la presentación del libro en Barcelona, aquí en Barcelona, con un montón de gente en el público y una sola chica que iba con velo, que salió y tomó la palabra además y dijo, ahora todos estáis pensando qué opina la chica del velo, ¿no? Estáis todos aquí esperando a ver qué dice. Y Claro. admitió públicamente que a ella la habían obligado, que había intentado el camino de oponerse, de rebelarse, de ir, etcétera, etcétera, y que no le había salido bien y que no tenía las fuerzas suficientes como, no sé, lo contó muy bien, a mí me pareció muy lógico y fue muy honesta, ¿no? No, Yo está claro. muy honesta, más me enerva de toda esta situación que estábamos viviendo es la falta de honestidad de muchas mujeres. Yo no niego que haya mujeres que sí, que no están nada condicionadas por su entorno, no hay ningún tipo de presión. O sea, en algún lugar habrá alguna, A verlas, ¿verdad? habrá hilas. Igual Lo que cambiamos. alguna habrá que no sé, que vive, no sé, que aterrizó de Marte y de repente se le pasó por la cabeza así a ella misma, sin ningún tipo de intermediación de ningún tipo, que para ir por la vida, por el mundo, por la calle, como mujer que es, tenía que taparse la cabeza y el pelo. El velo es el matrimonio y la maternidad como destino final, la concepción del trabajo remunerado fuera de casa como un privilegio, un lujo o una necesidad de las que no tienen nada. El velo es que el trabajo de las mujeres no esté pagado ni reconocido. El velo es todas las dificultades a las que tienen que enfrentarse las que deciden seguir estudiando. El velo es la presión que se ejerce sobre nuestros cuerpos, es la ansiedad que provocan nuestros cuerpos cuando se transforman. Preservar esa flor, el distintivo de tu condición inmaculada. Las estrenadas, las usadas, las de segunda mano forman parte de la categoría de las peores, las prostitutas. Lo que tienes entre las piernas es lo único que indica lo que vales como persona. El velo también es no poder tener relaciones, es la inquietud que provocas si pasas de los 20 y sigues soltera. Por eso el velo, el de verdad, no el simbólico, a veces acabas poniéndotelo por voluntad propia, para protegerte de tanta presión. La mayoría de nosotras hemos vivido unas presiones tremendas para tapar, unas presiones sobre nuestros cuerpos que al final se acaban concretando de una forma muy determinada en el tema del taparte la cabeza y el cabello en nuestro caso, pero que en realidad es una presión sobre el cuerpo generalizada, ¿no? Porque no es solamente que tapes el pelo, sino que no enseñes según qué parte o sea, no enseñes el brazo, no enseñes las piernas. O sea, yo me acuerdo de una de esas cosas que hice a escondidas, de las muchas que hice, fue ponerme unos pantalones que me llegaban justo por encima de la rodilla. O sea, lo menos sexy que os podáis imaginar en un mundo mundial, porque era como esas bermudas. ¿Os acordáis de esas bermudas? Sí. Horribles? Pues cuando salí enseñando la parte de abajo de las piernas era como, Dios, todo el mundo me está mirando, estoy aquí desatando el caos mundial por enseñar este trozo de mi cuerpo, ¿no? Y es porque realmente, o sea, lo del velo acaba siendo la punta del iceberg de todo un sistema muy, muy sofisticado y de normas sobre o sea, sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Sobre no solamente cómo tenemos que vestir, sino cómo tenemos que, por ejemplo, movernos, cómo tenemos que estar frente a un hombre. O sea, ya tengo muy grabada la imagen pues de que hay una reunión de mujeres, todas juntas, hablando tranquilamente, riéndose, siendo ellas mismas, ¿no? Con toda su personalidad ¿no? Despampanante y libre, porque están con amigas, porque están
y que de repente se escuche el ruido de una voz de un hombre porque va a entrar alguien que es un hombre que además no es conocido, no es de la familia, y de repente que se escuchara esa voz de un hombre y tener que taparse, tener que ocultarse el cabello, tener que moverse de otra forma distinta, ¿no? A mí de pequeña me dieron un montón de instrucciones, cómo me tenía que poner, o sea, por ejemplo, no te podías agachar si había un hombre detrás. Y al final es la sexualidad lo que está detrás, es la represión absoluta de la sexualidad de la mujer, y al mismo tiempo una doble moral muy, muy importante. Hay que llegar vírgenes al matrimonio, o sea, esa es la otra cuestión que nadie quiere hablar, pero que, claro, yo tengo 40 años, yo pensaba que ya a estas alturas, pues muchas chicas eso ya no lo estarían viviendo, pero me lo están contando otra vez las más jóvenes, me están contando que sigue vigente, ¿no? Y ellas lo ponen en duda y dicen, pero ¿por qué tengo que llegar yo virgen al matrimonio si a él nadie le pide pruebas de nada, ¿no? Que al final el efecto que tiene es precisamente que estemos todo el tiempo pensando en lo mismo, o sea, que lo sexualicemos todo y que no pueda, y que sea muy difícil tener, por ejemplo, relaciones entre hombres y mujeres, ya no digo de amistad, pero relacionarte con normalidad sin que interfiera toda esa cosa de que como, claro, a mí la educación que me dieron, una de las ideas principales era como muy, muy completa esa educación, pero por un lado mi madre diciendo todos los hombres son iguales, ¿no? Que es la cosa, todos los hombres son iguales. Luego mi padre diciendo que todos los hombres solo tienen una cosa en la cabeza, por lo tanto no te puedes fiar nunca de ninguno en absoluto, o sea, no existen los hombres buenos, y por el otro no existen los hombres que te puedan querer, que te puedan tratar bien, que te puedan querer por lo que eres en tu conjunto, no solamente que no te vean solamente como un trozo de carne. Un cuerpo, un trozo de carne, ¿no? Yo creo que es una educación que si cualquiera de nosotros le preguntamos a las mujeres que vivieron el franquismo, nos pueden describir exactamente lo mismo, del matrimonio como único destino para las mujeres y para los hombres, pero luego todos yéndose de putas, o sea, y también todos muy, muy católicos y muy, y muy buenos creyentes. Muy puros. O sea, ahora me leí un libro sobre la conquista de la felicidad de Russell que dice uno de los obstáculos más importantes para la felicidad es el sentido del pecado. Claro, nadie diría el sentido del pecado porque realmente ese sentido no existe, pero sí la hemos transformado en culpa, ¿no? Es curioso que el machismo sea tan universal con respecto al tema. Las mujeres somos malas por naturaleza, llevamos el veneno de la serpiente en nuestro ADN y solo una educación escrupulosamente represiva consigue domesticar nuestra esencia malvada. En este punto las tres religiones monoteístas, no sabemos si plagiándose las unas a las otras, siempre han coincidido. Pero en el caso del plan es que te amenazan continuamente con el infierno. El dicho dice que Mahoma, o sea, que es una frase de Mahoma que dice miré en el cielo y estaba lleno de pobres. Miré en el infierno y estaba lleno de mujeres. Y se lo estaban pasando en grande, tendría que haber dicho, coño. Ya, sí. Claro. Como decían antes, ¿no? Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes. A todas partes. Pero claro, es nacer sabiéndote ya culpable y condenada. Sí, además esa sospecha, ¿no? O sea, el que siempre esté la sospecha sobre ti, y esa sospecha comporta que la vigilancia sobre ti sea mucho mayor que la que se ejerce sobre tus hermanos, a pesar de que tus hermanos se puedan estar portando muchísimo peor que tú. Además, hay un chiste que corre entre las mujeres musulmanas, que me lo dijeron una vez, que dice ¿qué le espera a un hombre en el paraíso, a un musulmán? Dice, Sí. 80 huríes, vírgenes, no sé qué. Dice, y a una mujer musulmana dice, una lavadora y un lavaplatos de última generación. Joder. Es un chiste que corre así como para decir, Dios mío, ¿qué es lo que nos espera a nosotras? O sea, o el infierno, donde Nada. ¿Cuál sería
Es que no. ¿Qué sería el correspondiente a Auries? A 80, O sea, no hay a nada. 80 hombres vírgenes, no, gracias. No quiero. Déjalo, te quita. No. O sea, no, lo siento, no. Siguiente. Enseñarles todo. Imagínate, joder. Y aguántales el rollo de, lo siento, no me viene más. ¿Estás bien? No, pasando, no, es que no, ni siquiera las mujeres hemos tenido No. el espacio para soñar con cómo sería un cielo para las mujeres, o sea, ni siquiera, hasta ahí. Por eso siempre han hablado por nosotras, no me extraña, o sea, es que hasta para eso, ¿no? Para imaginar a qué podríamos aspirar en ese cielo en el que nos está esperando 3 dioses, las religiones monoteístas que son un poco misóginos Sí. estos 3, ¿no? O como, no sé, ¿tú cómo lo ves? Es que yo he pasado por distintas etapas, ¿eh? Aquí me veis así, como que lo tengo todo muy claro, pero cuando era jovencita, pues, bueno, tuve un momento incluso místico, de forma muy temprana, por suerte, que se me pasó rápido, pero o sea, fui creyente durante un tiempo y no sé, y me da mucha pena dejar de ser creyente, pero claro, cuando ves las cosas tal como son, desde un punto de vista feminista, tú no puedes, o sea, es muy difícil que puedas creer al menos en ese tipo de Dios. Pero es que luego empezó un fenómeno nuevo que es este del fundamentalismo islamista, que es un fenómeno con el que nos encontramos unos años más tarde aquí ya en Occidente, que vino a parar aquí, que es un fenómeno que se está dando ya en muchos sitios y que tiene una obsesión enfermiza con controlar a las mujeres. Estos hombres predicadores, clérigos, que empezaron a hacer estos sermones y a difundirlos de forma masiva, yo creo que supusieron una reacción tremenda a esos cambios que ya se estaban produciendo en las sociedades árabo-musulmanas, ¿no? O sea, que tuvieron una influencia gracias a también contar con esos medios, ¿no? Primero las cintas de cassette, luego las cintas de VHS y luego más tarde las parabólicas, los canales por parabólica, que yo me acuerdo, o sea, tener los sermones los viernes, etcétera. Y ahora ya a través de redes, ¿no? A través de internet. Tú cuentas precisamente en el libro que enseguida se dieron cuenta que si se les salían mucho los pies del tiesto era demasiado, ¿no? Sí, se han adaptado muchísimo. O sea, ahora mismo yo creo que no hay muchos fundamentalistas en España, hay muchísima presencia y hay muchísimas organizaciones que son fundamentalistas y no lo parecen, que eso me parece más peligroso. Claro. Que lo que veíamos antes, ¿no? De esos que salían, bueno, el imam ese que salió a contar cómo se tenía que pegar a una mujer para no dejarle marcas hace años. Es tan escandaloso que han aprendido a adaptar sus discursos. Y la adaptación de sus discursos pasa, por un lado, pues con todo un argumentario que se inventan, que de algún modo intenta encajar más en lo que son los debates y los discursos dentro de las democracias occidentales, pero que en realidad lo que te está vendiendo es lo mismo de siempre. También logrado, porque yo creo que lo han hecho muy bien, de que han desplazado el foco de quién es la víctima. O sea, hace 20 años la mujer musulmana era víctima de la discriminación patriarcal que le venía dada por su religión y por su cultura, por las tradiciones, etc. Y eso mediáticamente estaba muy, muy presente, estaba muy asimilado y todo el mundo, o sea, lo veía, ¿no? Nadie lo ponía en duda. Y ahora hablar de eso se ha convertido en un tema completamente tabú, porque el foco se ha desplazado a la mujer musulmana víctima de la islamofobia. La mujer musulmana velada, porque la mujer musulmana no velada no cuenta, no existe, no aparece por ningún lado. La mujer musulmana, claro. Es verdad. Porque tú no sufres racismo, ¿verdad? No, yo no he sufrido nunca racismo. A mí se me ha expulsado ya directamente de la lucha antirracista hace tiempo. Mira, hay una cuestión
de fondo que normalmente no se plantean los que nos acusan a las feministas laicas de fomentar el racismo. Y es que la libertad religiosa, que es también una libertad fundamental, un derecho fundamental, no existe en base a si las religiones son buenas o malas. Y no existe en base a si las religiones son machistas o no machistas. Porque si esa fuera la base, ¿qué nos quedaría? ¿Qué religiones nos quedarían? Ninguna. O sea, yo no entiendo por qué se cruzan los cables ahí y se entiende como un ataque a las libertades religiosas. Luego las reacciones al libro me demuestran lo que estoy denunciando en el libro, de verdad. Es que ahora te encuentras con gente de izquierdas, gente que está en organizaciones que dicen estar luchando contra el racismo y que te silencian, o sea, que en nombre de la lucha antirracista te piden a ti que te calles. O sea, yo no sé si hay cosa más racista que esa, ¿no? O sea, porque además normalmente son señores, muchos de ellos son señores que están en organizaciones, señores españoles, no musulmanes, o si son musulmanes son conversos, lo cual es que, bueno, que les no es lo mismo. Pero ellos tienen más derecho a hablar entonces que tú, ¿no? Pero quiero decir que no han vivido nunca ese contexto. O sea, es un mansplaining muy sofisticado desde la islamofobia, hombres españoles que no han vivido nunca ese contexto se dedican a decir qué mujeres musulmanas son representativas y cuáles no, y qué mujeres pueden hablar y cuáles no, y qué es lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. ¿Os suena de algo todo? O sea, un poquito. como... No sé si me ha pasado nunca, fíjate. Pero al final son todo estrategias, yo creo, ¿no? Pienso que son todo estrategias del mismo patriarcado. O sea, el patriarcado se va transformando y va mutando y tiene que ir adecuándose un poco al momento actual, tiene que buscar nuevos discursos, nuevas formas. Y lo que estabas comentando antes de los imanes y de sus discursos fundamentalistas, etcétera, que sí, claro que es peligroso, por supuesto, pero estabas apuntando en un momento que ese discurso se ha transformado y se ha disfrazado, ¿no? Se ha puesto mucho más bonito, y ahora es que están utilizando para transformar ese discurso a las propias mujeres, ¿no? Sí. Defendiendo un feminismo islámico, incluso diciendo que es redundante decir feminismo islámico porque el Islam ya es feminista, que el Islam es lo que más derechos da a la mujer. Esa es fuerte, ¿eh? Esa duele. Sí, queda muy mal el convocar a hablar sobre la mujer musulmana y que de repente estuviera el imán de la mezquita hablando sobre la mujer. Claro. Entonces hablaban por nosotras, quedaba feo, había que ser más inclusivos, había que ser... luego empezaron a salir mujeres, pero que todavía tenían como un discurso muy religioso, etcétera. Pero luego ya salieron mujeres, pues eso, defendiendo desde teorías como muy sofisticadas, que además muchas de ellas no se entienden, algo que yo creo que se hace expresamente para que no se puedan rebatir. Nos empezaron a vender la idea del feminismo islámico, que es este feminismo en el que primero se permite que las mujeres tengan acceso a las fuentes de jurisprudencia, lo cual, bueno, está bien, yo creo que está bien que todo el mundo tenga acceso, o sea, las mujeres que tengan acceso a todo, y que luego a partir de ahí hagan unas lecturas no patriarcales de esos textos y de ahí desprendan cuáles son los derechos de las mujeres y hasta dónde tenemos que llegar las mujeres. Hasta dónde tienen que llegar. Me llamó la atención la anécdota que dices de, sí, las mujeres pueden trabajar porque se justifican en que la mujer de Mahoma, por ejemplo, podía trabajar. Entonces, extraemos del Corán que las mujeres pueden trabajar porque, oye, en el Corán dicen que la esposa de Mahoma trabajaba. Es decir, no podemos trabajar porque seamos personas humanas con los mismos derechos que los hombres, ¿no? Sino porque eso sí nos dejan, ¿no? Es extraer... Sí. Claro, lo que no está ahí no lo puedes extraer. Y luego que, a ver, para mí es una locura ir al Corán a intentar sacar nuestros derechos, entre otras cosas, porque es un texto lleno de contradicciones, que te dice una cosa, luego te dice la contraria, te defiende, y frases que nos piden a las mujeres que nos sometamos al marido,
o al padre, a la autoridad masculina, las hay muchas. O sea que no hay ningún tipo de duda de que se trata de un texto Y es tremendamente que patriarcal. claro, eso ¿Cómo nunca lo lo vamos a poder aceptar. Claro, igual que en la Biblia. Exacto, la sexualidad, el tema de la libertad sexual, la libertad en la orientación sexual, que es algo también fundamental, ¿no? Todas esas libertades, las llamadas feministas islámicas no me las defienden. Yo he intentado leerlas y he intentado entender pues qué es lo que, no sé, si había algo que salvar en eso, ¿no? Pero no lo hay porque no me defienden. O sea, primero hay muchos temas que pasan por alto, como si no fueran realmente el núcleo fundamental del conflicto. La libertad sexual es uno de los elementos principales de la lucha feminista. Claro. Si tú no me hablas de libertad sexual, entonces no tienes feminismo, no hay feminismo. La igualdad, por ejemplo, en cuestiones como la herencia, que todavía en muchos países en las leyes la mujer hereda la mitad que el hombre, pues si eso no entras a discutir, o sea, o me lo justificas diciendo es que es el hombre el que tiene que proveer por la mujer y por eso, bueno, toda una cosa muy... O la opresión sobre los cuerpos, bueno, todo eso. Hay muchas cuestiones en las que ellas ya os digo, a veces con esas teorías tan sofisticadas de que realmente todo lo misógino y machista que existe en el Islam se debe a la colonización occidental. Por ejemplo, la idea de que el machismo en el Corán se debe a una mala traducción, no a una mala interpretación de los hombres que lo leyeron a su gusto y de ahí, etcétera. No. Es porque ahí donde ponía hombres y mujeres, el señor occidental que tradujo el Corán a la lengua española, a la lengua, en vez de poner hombres y mujeres, puso hombres. Muchas veces cuando tú dices, mira, es que en el Corán pone tal cosa, te lo traducen. Es que no me puedes hablar del Corán en traducción porque la lengua árabe es una lengua muy difícil de entender y solamente pueden acceder a ella los que tienen conocimiento profundo de lo religioso, así que tú no puedes hablar del Corán porque lo has leído en traducción, ¿no? Y ahí dices, pero a ver, donde pone la mujer le debe sometimiento al marido, ¿de qué otra forma se puede traducir para que no suene así? ¿No? Y además, que es que ese argumento es bastante machista. Tú no puedes alcanzar la altura del idioma y tú no eres capaz de entender la comprensión religiosa de lo que quiere decir. De algo que rige tu vida. O sea, como si no lo entiendo yo, que tiene que regir mi vida, pues entonces ya me contarás. Pues que además es Dios, o sea, enfrentarte a Dios es... Claro, es que es entrar en ese juego es... A mí, yo no sé si la situación de la mujer en el Islam estaba mejor o peor antes de la llegada del profeta Mahoma. Hay cosas que me hacen sospechar que realmente la situación no cambió tanto, porque si Jadilla, que era su mujer, era una mujer poderosa, comerciante, que nos la pintan como independiente, con la que se casó antes de que a él a Mahoma le viniera la revelación, eso nos desmonta la idea de que las mujeres antes de la revelación estaban peor que después, ¿no? O sea... Claro, pues sí. Pero la cuestión es que 15 siglos después lo que no queremos es conformarnos con ser medias personas. Lo que queremos es ser personas enteras, de pleno derecho, y que nuestros derechos no se desprendan pues de si el Corán dice esto o lo otro, si Mahoma dijo esto o lo otro, si sus mujeres se comportaban de una forma u otra, etcétera, etcétera. Es que no... Eso no es válido para todo el mundo y el marco general tiene que ser válido para todo el mundo, para creyentes y no creyentes. Y que no tenemos que irnos al Corán para defender nuestros derechos como personas ahora en el siglo XXI. O sea, cada cual que crea en el Dios que quiera, pero los derechos de las mujeres tienen que estar por encima de cualquier consideración cultural, religiosa, étnica, etcétera, etcétera. O sea, los derechos fundamentales de la mujer tienen que estar por encima de cualquier cosa. Y mientras no defendamos eso, no estaremos defendiendo el feminismo. Y al revés, si lo que defendemos es que en caso de que la religión diga que los derechos de la mujer tienen que quedar en segundo lugar y nosotros lo asumimos con normalidad, lo que estaremos siendo es en realidad tremendamente racistas, machistas racistas, también, racistas y machistas, sí.
Racistas Claro, porque los derechos... condescendientes. Y esa es otra figura también con la que me he encontrado minoritaria, yo creo que minoritaria, que es la de feministas incluso que me defienden precisamente esas opciones, ¿no? Y esas interpretaciones del Islam y que me dicen a mí que yo no soy representativa. O sea, y que porque yo el feminismo que me corresponde a mí como mujer racializada que soy, que esa es otra cosa que he descubierto ahora a los 40, que soy una mujer racializada, que como mujer racializada que soy, yo tengo que defender otro feminismo distinto del feminismo que defiende la persona que me está hablando, que decide por mí qué feminismo tengo que tener y qué es lo que yo tengo que decir y qué es lo que yo tengo que hablar. No me digáis que no hay cosa más racista que esa. Sobre todo porque la persona que Mujeres, normalmente... estoy hablando Sí, sí. Mujeres, sí. Sobre todo mujeres feministas. porque son mujeres feministas blancas que Sí. ellas mismas dicen estar en contra de lo que llaman el feminismo blanco hegemónico. Exacto, pero que para defender eso, esa postura, me dicen a mí que yo tengo que aceptar taparme, la poligamia, heredar la mitad, llegar virgen al matrimonio, no tener libertad sexual, no poder ser lesbiana, todo eso que ella en cambio defiende para sí misma. Claro. Exacto, sí, sí. Entonces ahí está. Estamos pidiendo total libertad sexual, mientras estamos diciendo solo sí es sí, hermana, yo te creo, no sé qué. No, pero tú no. Tú eres del otro bando, entonces para ti otras cositas. Tú eres la otra. Para mí todo. Tú eres de las otras. Es que yo tengo que cumplir como otra. Porque claro. si no hay otra, claro, no hay... O sea, pero al final eso también... El discurso, es que... ¿no? El discurso todo este discurso contra el feminismo blanco occidental se me desmonta si no tengo otra que cumpla con los estereotipos que tú me estás defendiendo, como, no sé, es como muy rebuscado todo al final. Pero fíjate que a mí me gusta mucho cómo tú dices que clave en el proceso de que tú seas hoy la mujer que eres es el haber tenido acceso a la educación. La educación es fundamental, pero la educación en una mentalidad más abierta, porque a mí una de las cosas que más me preocupan en estos momentos es que veo que la generación más joven, que es la generación que en teoría tiene que ser como más, no sé, progresista, porque normalmente cuando eres joven pues, es así, ¿no? miras hacia el futuro, etcétera. Si tengo que medirlo según las reacciones que ha tenido, ¿no? que he recibido de mi libro, veo una generación realmente muy reaccionaria en toda la cuestión relacionada con lo religioso, ¿no? Y una generación que no entiende siquiera la posibilidad de que haya otras personas que piensen distinto a lo que ellos piensan de su propia religión. Y que se les ha vendido la idea, y eso ha contribuido también cierto antirracismo y ciertos sectores de la izquierda, se les ha vendido la idea de que su derecho a la libertad religiosa es el derecho a que su religión no sea criticada. Yeah. Y no es lo mismo. Exacto. O sea, tú tienes derecho a tener tu religión, no sé, a tener tus sitios de culto, a que te respeten ciertas cosas, pero no tienes derecho a que tu religión no sea criticada. O sea, no tienes derecho a que tu religión sea respetada. Yo respeto a las personas, pero las religiones, ¿por qué las tengo que respetar? Son ideas. Son mitos, son un cúmulo de... No sé, el otro día, como era San Jordi, yo colgué una foto de una copa de cava que tenía por casa para celebrarlo. Resulta que empezaba Ramadán también, pues también deseé buen Ramadán, pero también dije lo que yo creo desde hace muchos años del Ramadán, que me parece que es un sacrificio absolutamente inútil. Que es lo que yo creo, o sea, es algo que yo creo porque me parece que no tiene ningún sentido. Cuando estás metida en el tema y eres creyente y además no has salido todo eso, la sola idea de no hacerlo pues es completamente tabú, pero hay que poner sobre la mesa la posibilidad de que existan personas que lo vivan de otra forma, y sobre todo cuando no hemos tenido esas voces en la esfera pública. Claro. Y sobre todo cuando tenemos países donde se multa o se pena con cárcel el hecho de comer en público durante el mes de Ramadán. O sea,
sea, esa libertad no existe. Pero esas A ver, millones de personas no nos faltan, yo pregunto, ¿no nos faltan al respeto a las mujeres cuando nos consideran ciudadanos de segunda? nos faltan al respeto cuando nos consideran ciudadanos de segunda, cuando no, nos consideran menores de edad, cuando socialmente se impone que todo el mundo que esté en un determinado territorio o que proceda de un determinado territorio tiene que seguir con las normas que se le han enseñado y con esos pilares del Islam, y que si no lo haces te expulsan. Es que el problema es que no hay alternativa, o sea, realmente no existe esa libertad porque tú, o sea, o Claro. acatas o cumples con todo o te expulsan completamente, ¿no? Ujú. Pero es que el paso que se dio aquí con la Ilustración en el Islam todavía no lo hemos dado, ¿no? Entonces, la idea de que la religión pase a ser algo personal, algo individual y no un fenómeno social Y político. Es que, político. claro, ¿sabéis? ¿Conocéis el movimiento de Ibtissam Beti? Es una activista marroquí. Bueno, es muy interesante su caso porque ella es una activista que tiene un movimiento que se llama Mali, que es un movimiento por los derechos fundamentales en Marruecos, ¿no? Entonces, una de sus acciones una vez consistió en organizar un picnic por Ramadán. Claro, pero Claro. porque lo que os contaba también al principio de la doble moral, ¿no? Aunque Marruecos es uno de los países musulmanes más abiertos, con una industria importantísima que es la del turismo, ¿no? O sea, un sector económico importantísimo que es el del turismo, que a los turistas, claro, no se les aplica la mayor parte de las normas que rigen a los marroquíes, ¿no? Pues es un país donde en Ramadán está prohibido comer en público y se pena con cárcel. Entonces, hacer una acción como esa, que es la de hacer un picnic, igual que dos chavales que hubo una vez en Nador, que es de donde soy yo, que, bueno, joventísimos de un instituto, salieron del instituto, se dieron un beso, que eso también está como prohibidísimo, pero se hicieron una foto y la colgaron en Facebook. Ah, sí, sí, sí. Y les cayó una... ¿Cómo es compatible? Yo cuanto más lo pienso no lo puedo entender. Una izquierda en este país que se posicione ahí. O sea, quiero decir, una izquierda que diga, bueno, sí, ellos, es que si es su decisión y si es su libertad y es su identidad. ¿La identidad de las personas es su religión? Hay un racismo tan bestia, o sea, tan enraizado que por disimularlo acabamos siendo todavía más racistas. O sea, si tú no eres racista, realmente no tienes tanto miedo a ser racista, ¿no? Y tenemos una izquierda con muchísimo miedo a ser tildada de complejo. ¿Y por qué tiene ese complejo? O sea, algo habrá ahí en el fondo, ¿no? O sea, yo no le supongo a nadie el racismo de entrada, lo voy a describir si lo veo. Hasta a nosotras nos han metido tanto el miedo a ser racistas que de repente en ciertos temas, luego porque obviamente nos dimos cuenta de que teníamos derecho a hablar y hablar con vosotras y a decir, oye, pues no estoy en contra de esto que llaman feminismo islámico y no sé qué, pero nos habían metido el complejo también de cállate, que esa mujer tiene derecho a hacer lo que ella quiera, por supuesto, faltaría más. Sobre todo, cállate. A criticarla, o no criticarla a ella, sino a criticar esas ideas o a criticar ese sistema, a criticar ese patriarcado, que es el mismo que es el mismo que hemos vivido con la religión católica, igual que puedo criticar las procesiones, puedo criticar el Ramadán, igual que puedo criticar el pañuelo que llevaban las mujeres hace 40 años en España, puedo criticar el velo. O la peluca de las judías. O sea, lo que os decía antes del desplazamiento del foco, realmente han sido muy hábiles, muy hábiles. Claro. Pero porque ha contribuido también esa izquierda complejada y que entiende esa llamada interseccionalidad como que el vector feminismo siempre tiene que estar por debajo de cualquier otra cosa. Exacto. Además que no, claro, es que no es verdad. Además, ¿cuál es la agenda feminista de todas las mujeres del mundo? Es que la agenda feminista, como tú dices, es la misma para todas. No, yo estoy convencida de eso, pero también se han dedicado desde muchos ámbitos a poner, bueno,
a meter ahí elementos de discusión, a imponer debates que no estaban en el debate feminista. Claro, que hablábamos Interesante antes, esto, sí. A veces también nos sirve, por eso muchas veces se habla de lo importante que es viajar, que es salir, que es conocer otras culturas, porque a veces desde la necesaria perspectiva que te da la distancia cultural, puedes también repensar tu propio contexto y decir, ostras, porque esto yo lo percibo como normal, como lo que tiene que ser, lo que no se puede mover. Sí, mira, aquí es diferente y mira, ya es distinto, ¿no? el término interculturalidad, que se usa en muchos sitios, yo lo entiendo así, o sea, entiendo como ese proceso por el que puedes como comparar distintas realidades y de ahí sacarle más provecho a todo, porque puedes, a veces entiendes las cosas mejor cuando pasan en otro sitio que cuando te pasan, porque no tienes la perspectiva, ¿no? O sea, Y ahora porque está todo duele, el mundo, y porque también duele, Jolín. sí, A veces sí, necesitas sí. distancia y verlo en el otro para reconocerlo en ti. Claro, hablamos antes de la cuestión de la educación. Yo me he criado en esta sociedad y he tenido acceso a una educación en parte feminista, no tanto como me hubiera gustado, pero tuve a mano obras de autoras que no eran autoras de mi propia procedencia. Porque ¿qué tenemos que hacer las feministas que venimos de un entorno cultural distinto? ¿Empezar todo el feminismo desde cero? O sea, el hecho, por ejemplo, de emigrar, el simple hecho de emigrar y de aterrizar aquí en este momento, o hace 30 años, Sí. lo que nos supuso a las hijas de esas familias fue tomar un atajo tremendo, pero tremendo, de 300 años de historia del feminismo. Entonces, es como que lo que están intentando hacer desde muchos sectores, desde los islamistas, desde esa izquierda relativista, desde ese feminismo raro que no sé qué derechos se está defendiendo exactamente, lo que se está pretendiendo es como impermeabilizar a amplios sectores de mujeres que forman parte de lo que se llama otras culturas, otras religiones, otras tradiciones, impermeabilizarlas ante todo ese saber feminista, ese legado feminista que está al alcance de todas si hemos tenido la suerte de poder ir al colegio y aprender a leer y escribir, ¿no? O sea, yo puedo leer a las precursoras del feminismo, yo puedo leer a Amelia Valcárcel, puedo leer a muchas autoras y no hace falta que sean como yo, porque para mí lo importante es qué soluciones me dan para los problemas que yo tengo. A ti la anécdota que cuentas en el libro de la directora que te dijo que con el velo no ibas al colegio, a mí lo que me llama la atención de esa historia, y que como bien comentaste en el libro, es que a día de hoy eso sería impensable. impensable. Sí, sí. No, yo tuve la suerte de que tenía esa directora de mi colegio que se implicaba en todo, era esas maestras vocacionales. Ella batallaba por los derechos de las niñas, porque pudiéramos hacer lo mismo que hacían los niños, porque no hubiera esa discriminación, y se dio cuenta también de cómo cambiaba el panorama cuando empezó a llegar pues precisamente ese nuevo fenómeno del fundamentalismo islamista, porque nosotras empezamos a cambiar. Y a mí me dio esa fue la etapa mística que tuve, y me dio por ponerme un pañuelo y ella lo tenía clarísimo, pero a día de hoy a muchas personas que están en esa situación es que les está pasando, muchas maestras, muchos profesores en los institutos, etcétera, les están diciendo cuando batallan por los derechos de las niñas que no se metan donde no tienen que meterse. Entonces se está fomentando una indiferencia frente a la discriminación de las niñas. Claro, estamos siempre en lo mismo, ¿no? No hay una preocupación generalizada por esta cuestión, porque al fin y al cabo, ¿a quién afecta eso? A esas 4 niñas, ¿no? Sí, y a veces se utiliza por la derecha, o sea, al final el problema es que se utiliza mucho por la derecha, pero con los fines, o sea, con objetivos y con una agenda totalmente diferente a la que tenemos las feministas. Sí, no, yo creo que uno de los errores de ciertos sectores de la izquierda es estar haciendo lo opuesto a lo que hace la extrema derecha. Porque tú tienes que tener tu propia
agenda. Tú no puedes estar haciendo algo que es... Por reacción, claro. Por reacción. Y además tú tienes que tener una agenda feminista clara. Y ahí, si tú fomentas esa indiferencia frente a la discriminación de las niñas de familias musulmanas, estás teniendo una actitud terriblemente racista. Hay una frase del libro que dices, hoy en día si quieres parecer inclusivo, pon un pañuelo en tu cartel electoral. Y yo diría lo mismo también, si quieres parecer moderno, pon una chica con pañuelo en tu serie, si quieres parecer feminista inclusiva, también pon una chica con pañuelo en la convocatoria de la manifestación, si quieres, o sea, al final es increíble, o sea, es que estamos súper bombardeados de que esta es la idea de inclusión total. Algunas de esas formaciones que están poniendo pañuelos en sus filas, o sea, te dan a entender, el mensaje de que a través de la imagen te dan a entender que como incluyen a una mujer con pañuelo, están haciendo políticas en favor de la integración de las personas que proceden de la inmigración, etcétera, etcétera. Lo cual no es cierto. O sea, tú puedes ser un partido político con una mujer con pañuelo en tus filas y no estar ya está en el haciendo Congreso. Exacto. Y no estar haciendo esas políticas. O sea, las políticas no tienen que ver con lo que lleves por encima de la cabeza, sino lo que tienes dentro de la cabeza, ¿no? O sea, yo le llamo a eso populismo racista, porque además resulta que estamos en una situación nueva en España en la que por primera vez hay lo que algunos políticos llaman voto musulmán. En teoría no tendrían que decir voto musulmán, porque el voto, en principio, de los ciudadanos, tú no tienes que saber qué religión tienen ni qué religión dejan de tener. ¿Qué es lo que quieren los musulmanes? Quieren religión, ¿no? Pues vamos a darle religión. Entonces, por eso para mí es populismo racista. En la Constitución pone que estamos en un estado confesional, pero en la práctica tenemos esa cosa, ese elefante en la habitación que nadie quiere tocar, que es el concordato con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces yo dormía tranquila pensando que la izquierda tenía muy claro que había que ir hacia más laicidad, menos injerencia de la Iglesia Católica. De hecho, se ha tenido muy, muy claro en momentos claves, como cuando hubo una reacción para tirar para atrás la cuestión del aborto, los derechos del aborto, y ahí hubo una movilización muy importante, muy clara. Entonces, ¿cómo puede ser que ahí lo tengamos todo tan claro y luego cuando se trata del Islam, pues no lo tengamos todo tan claro? Aparte de ser racista en sí mismo, porque es una instrumentalización, o sea, al final es una utilización de esa mujer con pañuelo, porque te da igual lo que tenga dentro de la cabeza. Total, claro, el problema no es ella, es lo que hay detrás, claro. Pero es que además a largo plazo yo creo que traerá, o sea, va a crear más rechazo, porque es que es evidente, o sea, si tú estás siendo absolutamente clara en tus posiciones contra la Iglesia Católica y luego dubitativa frente al Islam, pues va a calar en la opinión pública la idea de que estás favoreciendo a esa otra religión y a esos otros creyentes, ¿no? Despierten de una vez, señoras y señores de izquierdas, racistas de ultraderecha, feministas inclusivas y jóvenes activistas. El Islam es, en su conjunto, un sistema de dominación machista, una de las raíces más profundas del malestar que hemos vivido las mujeres que provenimos de tierras musulmanas. Yo digo, es que siempre me dicen lo mismo, ¿no? Hubo una charla en el instituto que estuvo muy bien porque hubo mucho debate entre chicas y chicos ahí, porque salió esta idea tan recurrente de que nuestro feminismo, el feminismo de las mujeres musulmanas laicas, o sea, de las que procedemos de familia musulmana, pero defendemos el feminismo laico, provoca racismo, ¿no? Y claro, yo les dije, fue un chico el que me preguntó esto, y yo le dije, ¿tú no crees que provoca más racismo tu machismo que mi feminismo? Claro. O sea, provocan más racismo las actitudes machistas en los chicos de origen musulmán que el feminismo de las mujeres de origen musulmán. De hecho, es lo que utiliza la extrema derecha. Por eso creo que es tan importante
que hagamos esa educación en feminismo y la hagamos también a los chicos de origen musulmán, porque yo me estoy encontrando también con ciertos, que incluso, o sea, personas que te dicen que no, que como estos chicos vienen de donde vienen, se les tiene que respetar la cultura y no se les tiene que hablar de feminismo. O sea, si tú como educador no les hablas de feminismo a chavales jovencitos que acaban de aterrizar, ¿quién les va a hablar de feminismo cuando vienen de una sociedad donde nadie habla de feminismo? Pero eso es como la aplicación del PIN parental, pues a los que vengan de familias de extrema derecha tampoco les vamos a dar clases de feminismo, ¿no? Porque también va en contra de lo que dicen sus padres. Exacto, Claro. pero es que además en este caso tiene el añadido de que sabemos perfectamente que si, o sea, que el comportamiento machista de esos chicos va a ser instrumentalizado por la extrema derecha para justificar sus posicionamientos racistas. Entonces, más nos vale que estos chicos cambien sus actitudes en el caso de tener actitudes machistas, que como no han recibido una educación feminista, lo más probable, como pasa en tantos otros casos, es que sean machistas, ¿no? Pero en este caso es una cuestión, o sea, hay más razones todavía para enseñarles feminismo. Para ellos supongo que es más difícil porque les debe parecer que tienen que renunciar a privilegios, ¿no? En nuestro caso lo tenemos muy No, claro. es que tienen que muy claro. renunciar a privilegios. Claro. Es que en eso tienen razón. Ahí está lo jodido. Ahí tienen Claro, que, pero claro, entonces hay que hacerles entender que los privilegios no son justos, ¿no? claro, no son y que hay que compatibles. compartir. Pues Nayat, Pues nada, muchísimas- con esta reflexión muchísimas sí, nos gracias. quedamos. Muchísimas Bueno, gracias. un placer. Ha sido genial. Un placer hablar contigo, deseando quedar y tomarnos un café o una caña o lo que sea. Una caña. Pues un placer para mí también y nada, nos vemos pronto